Bienvenidos y bienvenidas una vez más a El Cine y un canal que... No, me pasa que el video es del futuro y yo como que eh, quería verme como un personaje del quinto elemento, pero me parezco más al DJ de la Breche que otra cosa, así que me parece que me voy a sacar el outfit y arrancamos de vuelta porque me está perturbando mucho la imagen que veo. Bueno, ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a todos a El Cine y... En esta oportunidad vamos a hablar de el futuro, que como lo dije en otros videos, lo vuelvo a repetir en este, es un tema muy amplio. Igual en este video quiero centrarme particularmente en el criterio que tomé para seleccionar las películas que seleccioné. Traté de no elegir ninguna película que esté basada en alguna obra literaria o cómic o lo que sea. Quería que las referencias fuesen específicamente cinematográficas, porque a lo largo de la historia hubo un montón de obras de ficción que intentaron anticipar hechos del futuro o que inclusive lo lograron, como es el caso de Julio Verne, para poner solamente un ejemplo. Y estamos acostumbrados a ver muchas películas de fantasía, ciencia ficción, que en muchos casos son ejemplos muy conocidos, como que yo, La Naranja Mecánica, por nombrar solamente uno, pero hay otras películas que quizás pensamos que son guiones originales y no lo son. Quise trabajar con películas que tuviesen guiones originales o que fuesen una muy libre adaptación de alguna obra. Ese básicamente fue el principal criterio de selección. Lo aclaro porque hay películas que son hiper icónicas y están basadas en alguna otra obra. Aclarado el asunto legal, empezamos. Una de las grandes obsesiones históricas de la ficción fue pensar cómo sería nuestra vida en el futuro. Es muy posible que una persona en el 1400 imaginara que algún día el hombre sería capaz de hacer cosas impensadas para ese entonces. Por ejemplo, ver qué esconden en las alturas del cielo, pudiendo volar, o inclusive descubrir qué hay en las profundidades del océano, viajar por otros tiempos, etc. Por suerte ese pobre hombre nunca va a saber que en el 2020 creemos que la Tierra es plana, no nos damos vacunas y matamos a la gente por sus credos y costumbres, justo como en el 1400. Más allá de esto, la ficción fue el lugar que la humanidad siempre encontró para imaginarse cómo sería el futuro. En un principio con la literatura y mucho después en el cine, los autores soñaron con mundos más allá de su propio tiempo, en donde sus grandes ilusiones y miedos eran reflejados de muy diversos modos. El género que nos tiene acostumbrados a tratar con el futuro... Va de vuelta a la boca, por... Pollo robot. El género que nos tiene acostumbrados a anticipar cuestiones del futuro y que de hecho nos... Dios. El género que nos tiene acostumbrados a anticipar cuestiones del futuro suele ser la ciencia ficción. Cualquier película, serie o libro que trate de mostrarnos hechos que suceden en algún supuesto futuro se pueden analizar de diferentes maneras. Para hablar de las películas voy a utilizar 4 conceptos que van a atravesar... Dios mío. Para hablar de las películas voy a utilizar 4 conceptos. Marco sociopolítico, tecnología, explicitación de la época, futuro lejano o futuro cercano. Claramente estamos hablando de películas de ciencia ficción que narren su historia en un futuro. ¿Es la ciencia ficción el único género que trata el futuro o que anticipa cosas? Claramente no. Si no, Los Simpsons sería el producto de ciencia ficción más importante y exitoso de todos los tiempos y no es el género al que pertenecen Los Simpsons. Pero sí es la ciencia ficción donde usualmente solemos fijarnos a ver si qué pasó con esto, le pegaron en tal película, ese invento que nombraron realmente sucedió. Porque la ciencia ficción, si aborda un futuro, porque no necesariamente lo hace, pero si aborda un futuro, generalmente intenta construir lo que se llama un universo verosímil, o sea, elementos que nutran a ese espacio-tiempo que estamos viendo, como para que nosotros entremos en la historia. Y al ser algo que están intentando anticipar o que no existe, hay muchos elementos a la hora de crear ese mundo. Por eso yo agarro estos 4 ejes, porque si no habría miles y miles de cosas para mencionar. Aclaración importante, no voy a evaluar a las películas por su calidad, porque no es algo que me compete. Por ahí se me zapa un comentario, pero la idea es no hacerlo.
El primer film es El Demoledor o Demolition Man. Esta película del año 1993, protagonizada por el querido Stallone, Sandra Bullock y Wesley Snipes. Acá paramos un poco. Cuando yo vi la película por primera vez, creí que Wesley Snipes era Dennis Rodman. Yo soy muy fanático del básquet, era muy fanático de la NBA y sabía que Dennis Rodman había trabajado en algunas películas. Y como en esta película Wesley Snipes aparece con el pelo teñido de rubio, yo dije, ya fue Dennis Rodman. Y para mí era Dennis Rodman. Hasta que lo empecé a comparar con la altura de Stallone y sabía que Stallone no era un tipo muy alto, entonces dije, no sé, pero yo elegí creer. Así que en este video a Wesley Snipes le voy a decir el Rodman enano porque para mí, en esa película, Wesley Snipes es el Rodman enano. Decía, la película está protagonizada por Stallone, Sandra Bullock y el querido Dennis Rodman enano. Según sus productores, la película es una adaptación de la famosa novela de Aldous Huxley Un Mundo Feliz. La trama plantea una sociedad ordenada y sumisa que luego de varios conflictos bélicos encontró un modo de vivir la vida en una relativa armonía. Un funcionario corrupto descongela a Dennis Rodman enano, un antiguo criminal de esos tiempos pasados y turbulentos que fue condenado a quedar dormido o congelado. Gracias a esto y que el paradigma de esta sociedad es pacífico, el pequeño Dennis hace mucho quilombo y la policía no lo puede detener. Es ahí cuando la policía decide despertar a Stallone, un policía igual de bardero y quilombero que Dennis, como para poder detenerlo. La película nos plantea un futuro relativamente cercano, estamos hablando del año 2032, y acordándonos siempre que la película se hizo en el 93. A nivel sociopolítico no parece anticipar mucho. Si bien lejos estamos del 2032, hay que ver si llegamos a este paso, aparentemente el mundo no va encaminado hacia esa paz relativa de la que hablan en El Demoledor, pero podemos darle el beneficio de la duda. A nivel tecnológico no es un film que haya anticipado demasiado, tampoco se la juega mucho en ese sentido. Nos muestra algunos diseños de vestuario y autos medio extravagantes, todo esto sigue siendo culpa del quinto elemento, videoconferencias, que también se muestran en películas y series anteriores, y no mucho más que eso. La verdad que esta película se ganó su lugar en este video solo porque la pegó específicamente en una sola cosa. Anticipó el cibersexo. Solo por esa genialidad, todas estas locas aventuras de Stallone y el pequeño Rodman valen la pena. Uno de los fetiches más importantes de la ciencia ficción en general son los robots. A partir de que se creó esta noción de la inteligencia artificial y de que un ser mecánico pudiese recrear actividades que hace una persona, muchos autores empezaron a pensar si estos robots no nos reemplazarían en algún momento o cómo sería nuestra convivencia con estos seres, ¿no? Hay un montón de autores que hablan sobre esto, un montón de ciencia ficción y hay mucha literatura al respecto. Bueno, de hecho, uno de los íconos de la literatura de ciencia ficción, que es Isaac Asimov, entre las muchísimas cosas que hizo y que de hecho también anticipó, esto, hablar de Asimov sería hacer toda una serie de videos aparte, se hizo una adaptación de uno de sus libros con una película muy conocida protagonizada por Robin Williams, que es no, Yo Robot es otra película. El hombre bicentenario, ahí está. Para que vean que esto no está bien. Pero ahora voy a hablar de dos films en particular, uno perteneciente a una saga muy famosa y el otro no, que abordan el tema de la robótica con algunas coincidencias y algunas diferencias. Estoy hablando de Terminator 1 y Wall-E. Estos dos films son muy diferentes entre sí, pero comparten varias cosas muy importantes. Por un lado, Terminator utiliza el recurso de los viajes en el tiempo, el contraste entre el presente, el futuro y la relación que hay entre ellos. Siempre que hay viajes en el tiempo, de un modo u otro, estos tiempos están conectados de un modo fundamental. Wall-E transcurre en un futuro muy lejano. Cuando un film plantea un futuro tan distante, puede exagerar mucho en materia de avances tecnológicos. Esto sirve para que las metáforas o mensajes que se quieran transmitir sean mucho más claros. Wall-E lo hace con varios problemas del presente llevados al extremo. Por ejemplo, la deshumanización, el conflicto de la inteligencia artificial, la nostalgia, el apego y por sobre todas las cosas, la contaminación. Un tema del que no se suele hablar demasiado en la ciencia ficción y que es una problemática actual indudable. Ambos films ponen el ojo sobre las desmedidas ambiciones humanas en la búsqueda de la productividad y cómo eso puede irse de las manos. También ambos films critican de algún modo a los monopolios empresariales, ya que en los dos se explicitan empresas cuya ambición suele ser el catalizador de los problemas.
Más que anticipaciones, acá la búsqueda del futuro funciona como advertencia o llamado a la reflexión. Pero, Terminator anticipa a los drones. Así que ahí tenemos una anticipación concreta de un elemento que se utiliza hoy en día. No sé si para hacer mierda cosas como sabes Skynet, pero... Ah, no, sí, creo que también se usan para cagarse a tiros. También hay un capítulo de South Park que habla al respecto, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero los autores no siempre apuntan al futuro para hacer una crítica o una advertencia sobre cuestiones humanísticas. A veces simplemente el futuro sirve para crear situaciones disparatadas y locas, teniendo en cuenta posibles avances tecnológicos, presentándonos escenarios sumamente divertidos. Y acá viene nuestra próxima película perteneciente a la saga Volver al Futuro. Sin lugar a dudas, el paraíso de las referencias pop junto a la Guerra de las Galaxias. Acá hay un ejemplo de lo divertido que puede llegar a ser pensar el futuro. La segunda entrega de esta saga nos entrega algo en tono de los supersónicos. Nos plantea el futuro como una evolución fundamentalmente tecnocrática y generalmente ordenada. En este caso, la conexión entre el pasado y el futuro solo le atañe a los protagonistas, a diferencia de Terminator, por ejemplo. Esto no hace que la mirada de Volver al Futuro sea menos valiosa que las otras miradas. El hecho de que no se enfoque en críticas no significa que no sea una gran película. Lo que sí da bronca es que no le pega en nada, ni en la patineta, ni en las zapatillas, nada. Pero se ganó su lugar en este video por dos cosas. Este film hace que la realidad quiera parecerse a él. Se crean objetos que intentan emular el futuro de Volver al Futuro, valga la redundancia. Y anticipa algo no muy tecnológico, pero sí muy actual, los chivos descarados en el cine. Solamente con estos ejemplos que mencioné, que son bastante pocos, ya te podés dar una idea de lo amplio que puede llegar a ser una mirada de futuro. Lo distinto que pueden llegar a ser las construcciones de estos posibles futuros. Y además, cómo según el interés de cada autor se puede anticipar una cosa o la otra. Hay obras que están mucho más orientadas a la cuestión humanística, política y demás, y otras que simplemente recrean un mundo ficcional porque les es más útil o más cómodo dependiendo de la historia que quieran contar. De cualquier modo, una película que esté bien construida es capaz de anticipar cuestiones que pueden llegar a sucedernos. Y hablando fuera de chiste, tampoco es tan importante si anticipan o no anticipan. Generalmente, cuando una película refleja un futuro, nos está invitando de un modo más leve o menos leve a reflexionar acerca del presente. Porque claramente la mirada que nosotros tenemos del futuro está condicionada por nuestro presente y por nuestro pasado. Por eso es tan interesante ver hacia dónde se dirigen las miradas que apuntan a un mañana. Por eso algo que está tan bien escrito y contextualizado como Los Simpson, por lo menos hasta su temporada 7, puede llegar a anticipar cosas del futuro, porque es un análisis tan minucioso de la sociedad actual que cuando tira cosas acerca del futuro puede llegar a anticipar alguna que otra cuestión. Por eso lo fundamental, siempre en películas que hablen sobre el mañana, por decirlo de algún modo, es la construcción de su universo ficcional. Bueno, amigos y amigas, vamos llegando al final. Bueno, los pajaritos. Bueno, son un poco menos invasivos que los autos, pero ahí pasó un auto. Es como una fauna ahí afuera entre autos y pájaros. Bueno, amigos y amigas, vamos llegando al final del video. Por supuesto, me quedaron 3 millones de películas afuera, pero igualmente hay un montón de películas que quedaron afuera. También hay ejemplos de series muy buenos. Puedo hablar de, no sé, Years and Years, que es una serie bastante reciente. Se me cortó. Se acaba de apagar la cámara de la nada, hablando del futuro desastroso. O sea, la cámara toma, la robótica me está queriendo bombear. Vamos llegando al final del video. Lo dije al principio del video, hay muchísimas películas para pensar el futuro de un montón de maneras. Yo solamente elegí un par para ejemplificar diferentes modos de ver, de cómo se ve el futuro. Years and Years es un ejemplo perfecto de una serie bastante reciente que habla de un futuro cercano y que de hecho anticipa o por lo menos refleja algunas cosas que podemos ver como muy cercanas o familiares. Una película que a mí personalmente me encanta y que no mencioné ahora es Her, protagonizada por Joaquin Phoenix.
Es una película que también habla de un futuro que no explicita una época, pero sí también hace un trabajo sobre lo estético, así como, bueno, jodí con El Quinto Elemento todo el video, pero la verdad es que también es otra gran película. En fin, hay un montón de material interesante para ver y es muy divertido, útil e interesante, valga la redundancia otra vez, ver cómo pensamos el futuro desde el lugar que nos toca vivir hoy por hoy. No se olviden de suscribirse al canal si les gustó el contenido, le pueden dar a la campanita para estar al tanto de cuando subo nuevos videos y nos estamos viendo en la próxima entrega de El Cine y... Adiós. Madre del Señor.